El Parque Mirador Sur fue inaugurado el 25 de diciembre de 1970, siendo presidente de la República el Dr. Joaquín Balaguer. Antes de construirse la obra, parte de esa zona era una finca propiedad de Héctor Trujillo Negro y otra área era parte del campo de golf del Hotel El Embajador. Se expropiaron esos terrenos, como que pasaron a ser de utilidad pública porque todos los bienes de la familia Trujillo pasaron a ser bienes del Estado, de nuevo fueron expropiados. Pero entonces Balaguer lo que hace es que estos terrenos desarrolla un parque. Una vez asumió la presidencia en el año 1966, Joaquín Balaguer se reunió con su equipo de ingenieros especialistas en el área para diseñar y construir un parque rodeado por dos grandes avenidas, e incluso envió a algunos de ellos a ver el Central Park de Nueva York para tomar ese modelo. La construcción del Parque Mirador Sur estuvo a cargo de la Oficina Técnica de la Presidencia, que dirigía el ingeniero Bienvenido Martínez Brea, Bebecito, y al frente de los trabajos estuvieron los ingenieros Felipe Martínez Brea y Gilberto Pagán. El puente de hormigón post-tensado que cruza la Avenida Italia lo construyó el ingeniero Rafael Bonelli. También intervino acá el arquitecto Valverde Podestá. Entonces desarrolla este parque que tiene unos 6 kilómetros de extensión a lo largo y un promedio de 150 metros de ancho. Originalmente Mirador Sur, pero luego se le coloca el nombre Paseo de los Indios, comenzado en 1968 e inaugurado en 1970. La obra fue dividida en 3 etapas. El primer tramo de 2 kilómetros fue construido por el arquitecto Cristian Martínez. El segundo tramo, también de 2 kilómetros, correspondió a los arquitectos Eugenio Pérez Montás y Manolito Valverde, en tanto que Kiki García construyó el tercero. Desde sus inicios se destacaban el Paseo de los Indios, con una anchura promedio de 150 metros, paseos pavimentados para peatones, estanques y lagos artificiales, fuentes, pistas para patinaje y bicicleta, flores y plantas, espejos de agua, estatuas de indios, juegos infantiles, zonas de recreo para menores. El parque tiene diferentes zonas. Tiene unas pequeñas plazas al principio. Tiene toda una estructura de sendas y caminos, siempre acompañada con módulos de servicio. El parque tiene espacio con algunos paragüitas y asientos, varios lugares donde se rescataron ambientes naturales como cuevas y una parte donde se desarrolló un gran lago artificial con un restaurante al lado y concluye con un gran bosque verde que sirve como muro de contención a la zona industrial de Herrera. Ese parque es una estructura que está diseñada con diferentes ambientes y eso lo hace mucho más interesante, ¿no? Están los ambientes de las pequeñas plazoletas, las sendas, están las cuevas, están todos esos elementos de servicio de los paraguas, de las pequeñas plazas, y está ese núcleo central con el lago y el restaurante que lo podemos equiparar en escala y saltando las grandes diferencias con lo que pasa con el Parque Central de Nueva York, ¿no? Es un espacio que no está a escala del sector, es un espacio que es para toda la ciudad. Con una longitud de 6 kilómetros de largo y 150 metros de ancho, el Parque Mirador Sur y sus 2 avenidas tuvieron un costo de 2 millones de pesos, más 1 millón que costó el puente de hormigón sobre la Avenida Italia. Gracias a Dios que se tuvo la visión de dejar ese gran pulmón verde en la ciudad. Simplemente lo que hay son simples construcciones ligeras, pequeños restaurantes, heladerías, y todo es árbol y todo es camino. O sea, la huella que está implantada en el parque es mínima. O sea, se mantiene todo lo que es naturaleza. El presidente Balaguer solía hacer su caminata en el parque y se mantuvo en esa rutina dentro y fuera de la presidencia. Balaguer lo que hizo fue diseñar su ciudad en base a las ciudades que a él le gustaron cuando él era embajador, lo que él vio en México, en Colombia, en Francia. Él quiso traerlo aquí a Santo Domingo.
El parque limita al este con la avenida Jiménez Moya, al oeste con la avenida Luperón, al norte con la Anacaona y al sur la avenida de la Salud. El gobierno financió el parque y las avenidas que le rodean con parte del dinero de la venta de los terrenos que le fueron expropiados a la familia de Trujillo en esa zona de Santo Domingo. Una parte de esos terrenos fueron devueltos a la familia Enríquez y la otra parte por la plusvalía, entonces fueron vendidos y con eso entonces se invirtió en el parque. Pues se dice que Balaguer se reía carcajada cuando lo atacaban, que decía que esto es una obra descomunal la que se estaba haciendo con el erario, y realmente Balaguer lo que hizo fue un reciclaje, fue darle con la plusvalía que tomó el terreno que había dejado Negro Trujillo, que le habían expropiado a Negro Trujillo, vender una gran parte de esos terrenos que son las torres que ahora vemos a todo lo largo de la Anacaona, como también lo que es Bellavista. El parque y las dos avenidas fueron construidos a pesar de las críticas de diversos sectores que lo consideraban un gasto innecesario, pero el criterio de Balaguer era diferente. Y hay quienes comparan lo que ocurrió cuando J.P. Morgan regaló a Nueva York el Parque Central, que fue sumamente criticado. Sin embargo, el Parque de Nueva York es el pulmón de la ciudad. Lo mismo pasó con el Mirador, que ahora resulta que es la Avenida de la Salud y uno de los pulmones de la ciudad. Ahora mismo estamos en este lugar y respiramos la paz que respiramos aquí y el aire fresco, es un pulmón, es lo natural. Imagínense que no existiera este parque, ¿qué sucediera en la ciudad? Todo ese monóxido de carbono, todo este verde que está aquí, estos 6 kilómetros por 150 son los que establecen cierto balance con ese smoke al que está sometido la ciudad de Santo Domingo. La plataforma del Parque Mirador del Sur constituye la segunda terraza de la ciudad de Santo Domingo, ya que la primera es la que está ocupando el Centro de los Héroes. Y es un lugar donde quedan vestigios de lo que fue la cultura aborigen de la isla Hispaniola, porque allí se preservan varias cuevas que eran utilizadas por los indígenas y que ahora forman parte de los atractivos que ofrece el Parque Mirador Sur. En sus inicios, el mantenimiento del parque era tarea de la Presidencia de la República, pero desde la década de los 90 esa responsabilidad fue traspasada al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Pero el Ayuntamiento no tiene los recursos para enfrentar esos 6 kilómetros por 150 de extensión. Es una extensión bastante grande. Es un parque que ha demostrado que fue bien diseñado y que merece mejor suerte. Si nosotros creemos que ese parque se debe iluminar bien, se debe poner un servicio de vigilancia, porque en los últimos tiempos con el tema de la seguridad ha ocurrido algunos hechos lamentables que se pueden reducir efectivamente con una buena iluminación. Luego de su inauguración, el Parque Mirador Sur se le han hecho 2 intervenciones para construir algunos establecimientos adicionales. Y 50 años después de iniciada su construcción, el parque mantiene intacta casi toda su estructura original. Este parque es utilizado por miles de personas que acuden a diversas zonas a ejercitarse y otros a disfrutar del buen clima, de los restaurantes y otros establecimientos que están diseminados en el área. Aquí tenemos un parque virgen completamente, con poco pavimento, con la naturaleza que es el protagonista de este parque, un paisaje visual que no tiene desperdicios. Desde acá podemos visualizar toda la ciudad de Santo Domingo, porque estamos unos 30, 40 metros sobre el nivel del mar. El potencial del Parque Mirador Sur ha convertido a la avenida Anacaona en uno de los ambientes más exclusivos de Santo Domingo, donde mucha gente le gustaría vivir. Para satisfacción de profesionales de la construcción, ambientalistas y autoridades, cada persona que visita el Parque Mirador Sur es guardián que lucha para que esta zona se mantenga virgen por considerarla el principal pulmón natural de la ciudad de Santo Domingo. Tú eres mucho más conmigo.